Hola, ¿cómo están? El tema de la pandemia y la economía sigue siendo un tema de mucho interés, sobre todo porque hay el tema de la salud está en el primer lugar, el tema de la vida está en primer lugar. Hay distintas posiciones a partir de las políticas de los distintos estados, pero se van generalizando los aislamientos obligatorios. Prácticamente la mitad del mundo está en una situación de aislamiento de la población para evitar los contagios. El tema ya es delicado, estamos hablando de unos 400.000 infectados, crece en el nivel de muertes, aunque también ya hay procesos de recuperación que son de interés y obviamente esto impacta muy fuertemente en la economía. Hay parate de la producción en muchos países, hay desaceleración de la producción en otros, las perspectivas económicas para el año son de un año recesivo, sobre todo en el primer semestre de este año, y aparecen debates más que interesantes. Uno tiene que ver con el medio ambiente, un tema sustancial de las discusiones contemporáneas, el llamado cambio climático o crisis ambiental o depredación de la naturaleza, como ustedes quieran llamarlo, que es directamente vinculado al modelo productivo que supone un determinado tipo de distribución de la riqueza socialmente generada, que supone unas determinadas relaciones de intercambio y por lo tanto determinados estilos de consumo, lo que habitualmente llamamos consumismo. Por eso el debate que se genera en torno del impacto en el medio ambiente del modelo productivo es interesante porque al haber parate de la producción, lo hubo de manera muy importante en China, lo hay de manera muy especial en los países más afectados, el caso de Italia, de España en particular. Distinto es cómo se ha ido resolviendo el tema en Estados Unidos, pero está claro que hay un parate de la producción y hay algunas consecuencias o impactos en el medio ambiente. Y es interesante, por un lado, llamar la atención positivamente sobre el tema, con algunos mapas satelitales que muestran cómo hay una mayor limpieza del clima, de los cielos, de los ambientes. Bueno, pero al mismo tiempo no hacerse ilusiones, porque en el tema de la contaminación una cosa es la producción que genera gases tóxicos, pero otra es la concentración de la toxicidad en el ambiente, que es un tema acumulado por días, por semanas, por meses, por años, por décadas, por años de producción capitalista contaminando el medio ambiente. O sea que no alcanza con algunos días del cierre fabril para que se limpie el medio ambiente. Es más, hay que empezar a pensar y a discutir ya qué pasa el día después del levantamiento de las cuarentenas, qué pasa cuando vuelve el tema de la producción. Se va a volver del mismo modo que antes y por lo tanto vamos a augurar que la contaminación va a ser peor. El tema del cambio climático, de la crisis ecológica, de la crisis ambiental hay que discutirlo con mucha más fuerza ahora. Sobre todo si es cierto que la menor producción de gases tóxicos está generando una mejor situación en el medio ambiente. Y al mismo tiempo hay que discutir un tema que ha vuelto a instalarse, que es el tema del papel del Estado en la economía. En general, y en particular sobre esta cuestión del medio ambiente. Bueno, hay muchos que destacan que en el discurso oficial de la mayoría de los países hay una orientación pro Estado, cuando en los últimos 4 décadas, prácticamente medio siglo, la lógica era una lógica discursiva de mercado, que el Estado no servía, que el sector privado era más eficiente y por lo tanto se generalizaron las privatizaciones. Ha habido un proceso de quita de derechos sociales, laborales, previsionales, pero sobre todo, por ejemplo, en materia de salud.
y queda claro que esa orientación a la medicina privada, al que se cura el que tiene recursos, el que tiene dinero, es lo que está mostrando los límites actuales, porque la pandemia del coronavirus demanda que haya camas, respiradores, infraestructura sanitaria, salarios adecuados de los trabajadores de la salud, profesionales, administrativos, colaboradores de distintas áreas de la salud, y bueno, nada de eso ocurre porque se ha privilegiado la salud como mercancía en vez de privilegiar la salud como derecho. Y vinculado al medio ambiente ya están las empresas afectadas por el parate de la economía, por el parate de la circulación, que están pidiendo subsidios. Estoy hablando de las empresas privadas de transporte, de las empresas privadas petroleras, de las empresas privadas de turismo. Y bueno, habrá que ver, generar un debate y tomar medidas de acción de política económica donde el Estado pueda subsidiar, pero al mismo tiempo que subsidia hacerse de la propiedad de esas empresas para tomar decisiones en la evolución cotidiana. Lo que hay que privilegiar es el empleo, es que no haya pérdida de empleo bajo ninguna circunstancia, pero involucrar mucho más al Estado en el desarrollo de esa actividad económica. Pero también precisar de qué tipo de Estado estamos hablando, porque muchas veces se habla en contra o a favor del Estado sin comprender que el Estado siempre actúa en beneficio de tal o cual sector de la actividad económica. En general, estamos hablando del Estado capitalista, que lo que hace es generar condiciones para la lógica reproductiva del régimen del capital, que está basado en la ganancia, en la acumulación, en el proceso de dominación capitalista. Y por lo tanto nosotros cuando decimos hay que recuperar determinado papel del Estado en la economía, en la política, en la sociedad, aludimos a un estado de la transición, a un estado que nos saque de estas relaciones capitalistas que son hegemónicas en el sistema mundial para pensar en un orden productivo, económico, social, que tenga en cuenta las necesidades de la mayoría de la población y no del sector concentrado que asegura sus ganancias, su acumulación, su dominación. Por eso este tiempo de pandemia y de parate de la producción tiene que servirnos para pensar, pero pensar para cambiar, pensar para transformar, pensar en un nuevo estado, un estado de la transición que mejore el vínculo y la relación entre la sociedad, la humanidad, con el medio ambiente. En definitiva, los seres humanos somos parte de esta naturaleza afectada, depredada por el orden capitalista. Los seres humanos somos parte, sujetos de la explotación del capitalismo y al mismo tiempo parte de la depredación. Por eso vale para pensar y para transformar. Hasta la próxima.